Bueno, continuemos con la reseña a Higurashi no Nakukoro ni, que ya vamos por la sexta parte, y ya estamos cada vez más cerca de finalizar esta reseña. Como dije en la parte anterior, ahora toca hablar de las adaptaciones a la live action. Debido a la popularidad que obtuvo Higurashi con su adaptación al anime, el 10 de mayo del 2008 se estrena en el cine una adaptación a la live action de la serie basado en el primer arco, Onikaku Shigen, dirigido por Ataru Oikawa. No voy a decir la historia de la película, pues es una adaptación del primer arco de esta serie. Si quieren saber la historia, entonces vean la primera parte de la reseña en donde hablo sobre la historia y sus arcos. Bien, ¿qué puedo decir de este live action? Pues, debo decir que al principio al escuchar sobre la adaptación a la live action, me daba mala espina, pues por lo general los animes que son adaptados a películas con personas reales, nunca logran transmitir esa sensación que uno lee en el manga, o ve en el anime de dicha serie. Ya que convengamos que es casi imposible calcar una serie y pasarla a imagen real, pues no solo porque la esencia se pierde, sino porque también alteran la historia. En el peor de los casos, los actores que escogen no se parecen en nada a sus contrapartidas animadas, etc. Por lo que se podría decir, como resultado de todo lo anterior que he dicho, que pocas adaptaciones a la live action de animes famosos logran tener éxito, como por ejemplo, en el caso de la trilogía de Death Note, la cual yo considero una de las mejores adaptaciones live action basados en un anime. Entonces, ¿esta adaptación de Higurashi no Nakukoro ni es buena, mala, pasable, u horrible? Bien, aclarar que todo esto va a criterio de cada uno, pero aquí voy a dar mi opinión sobre esta adaptación. Para empezar, decir que la película gana un punto por ser filmada en Shirakawa, que por si muchos no lo saben, es el pueblo de Hinamizawa en la serie. Pasando al casting, o reparto de actores, tenemos a Goki Maeda quien interpreta a Maebara Keiichi, a Airi Matsuyama como la simpática Ryugu Rena, a Rin Asuka como la tomboy de Sonozaki Mion, a Erena Ono como la traviesa de Hosou Satoko, y a Aika como la adorable y callada Furu de Rika. En mi opinión el casting de personajes para representar a los protagonistas de la serie, en lo que respecta al aspecto físico, ninguno se parece remotamente a su contrapartida animada, y de hecho, se puede ver que tampoco respetan mucho el estilo de cabello de cada uno para diferenciarlos y saber quién es quién. Muchos dirán que era mejor que usaran pelucas o algo similar, pero yo pienso que se ven mejor con el cabello natural, además de que se vería ridículo en mi opinión. Además, podrían aunque sea elegir a alguien que tuviera el mismo corte de cabello del personaje a interpretar, y así más o menos se solucionaría un poco el problema. Ya que si observamos bien, Rika y Satoko, en la película ambas tienen diferente estilo de cabello que en la serie, mientras que Rika tiene el cabello largo, en la película lo tiene corto, y Satoko lo tiene corto en el anime, y largo en la película. Un error que no es tan grave pero aún así sirve para identificar al personaje. Aparte de eso, no respetan tampoco la edad de los personajes. De nuevo tomo el ejemplo de Rika y Satoko, que en la película parecen ser preadolescentes en vez de niñas de unos 9 o 10 años, siendo las menores del grupo de protagonistas. Lo que me lleva a hablar del siguiente punto, el vestuario. La ropa que usan los personajes en la serie también sirven para identificarlos, y miren que también he visto buenos cosplays que respetan mejor el vestuario de lo que hacen en la película, la cual solo la ropa de Rena es casi similar excepto que no tiene la boina blanca. Siguiente punto a tratar, la caracterización. Los personajes de Higurashi también son conocidos por sus maneras de ser de cada uno, como por ejemplo, Rena que le gusta todo lo que sea adorable y es capaz de llevárselo a casa, Mion que tiene un sentido de liderazgo además de ser la más centrada del grupo, Satoko que es experta en el uso de trampas y que le encanta tenderle trampas a sus amigos, Rika que es una niña callada y por lo general la que siempre consola a sus amigos cuando están tristes, acariciándoles la cabeza, etc. En la película, sin embargo, no vemos nada de eso en la 1 hora y media que dura. No hay homochicaeris por parte de Rena, no hay un Maebara Keiichi enérgico y algo pervertido, no hay una Satoko traviesa, miento, al principio de la película le tiende una trampa a la profesora y se le cae el borrador en la cabeza, pero solo eso, sin mencionar que no tiene su famosa risa. Muchos dirán que sin el uso de estas características frases que dicen los personajes en el anime, hace ver más realista a la película, y en parte puedo estar de acuerdo y a la vez no. En cuanto a los actores para los personajes secundarios, tenemos a Ayako Kawahara como Takano Miyo, a Tanaka Kotaro como Irie Kyosuke, Hitomi Miwa como Chie Rumiko, a Masashi Taniguchi como Tomitake, y a Teta Sugimoto como Oi Kurado.
De estos personajes, solo se salvan Takano e Irie, en lo que respecta al físico y al parecido con su contrapartida animada, son los que más se parecen. El resto, Tomitake es muy flaco pero al menos tiene pinta de ser fotógrafo, o y si no es gordo, y Chie digamos que es pasable. Nota adicional, en esta película se ven a los padres de Keiichi, que en la serie no aparecían, solo se escuchaba sus voces, aunque su padre hace aparición en el manga. Dejando a un lado el reparto, enfoquémonos en la película. La línea argumental, como dije antes, se basa en el primer arco de la serie, Onikaku Shigen, que servía como introducción al mundo de Higurashi. En la película, en lo que se refiere a adaptación, sigue bien los acontecimientos del arco, pero con un gran inconveniente. El ritmo de la película es lento por momentos, se enfocan a veces en escenas que no afectan a la trama y que podrían haberle dedicado solo unos 2 o 3 minutos, por lo que se hace pesada de ver. Decir que yo al verla también había partes en las que bostezaba a pesar de que yo ya sabía de qué iba la historia y cómo sería su desenlace, aunque tengamos que en cuenta que la mayoría de las películas japonesas son así de ser un poco aburridas, no todas eso sí. Debido a la poca duración de la película, es imposible meter tantas escenas y eventos del arco en 1 hora y media, por lo que se pierden muchos detalles para que uno entienda de qué va la trama. Por lo menos metieron las escenas claves del arco, pero se olvidan de otros momentos que hacen de Higurashi una serie de comedia, misterio y horror, como por ejemplo. Los momentos graciosos de los que gozaba la serie, fueron omitidas en la película, salvo la escena del festival donde Keiichi juega a tiro al blanco y pierde, por lo que Rena y Mion le marcan la cara con un marcador, y eso es todo. Ese es el único momento gracioso de la película. Sin mencionar que también en la película no se refleja la amistad de los protagonistas, de nuevo, problemas de la duración, lo cual es un error grave en mi opinión. Y a todo esto, ¿qué hay de la actuación? Lo resumo en 2 palabras, sobreactuado y nada creíble por momentos. La verdad me sorprende que actores como Goki Maeda, que actuó en la serie Gokusen 3, en esta película tuviera una actuación lamentable al interpretar a Keiichi, o sea, está con la misma expresión en la cara, en casi toda la película, y en los momentos de miedo no se esfuerza por hacer creíble la escena. En cuanto a las actuaciones de Rena, Mion, Satoko y Rika, solo Rena y Rika hacen bien su papel, el resto se aleja mucho de intentar meterse en el personaje que interpretan, como si el papel no fuese el indicado para ellos. En cuanto a los efectos especiales que usan en la película, son muy pobres, realmente me hace cuestionar si esta película fue hecha por profesionales, o fue hecha por amateurs. El efecto de los ojos de gato, que es cuando los personajes se ven afectados por el síndrome de Hinamizawa, solo dura 1 segundo, y ni siquiera se aprecia bien. Sé que es un detalle menor, pero recordemos que en el primer arco, del cual se basa esta disque película, Keiichi observaba por varios minutos a sus compañeras de clase con los ojos de gato, y actuando de manera psicótica frente a él, y no duraba un maldito segundo, y ahí por lo menos diferenciabas cuando Keiichi empezaba a alucinar cosas y cuando no. Mención lamentable a la escena en que Rena grita su famoso "Usoda", que en español significa mientes. Comparen la escena y véanla por ustedes mismos. さっき誰と話してたの？だから、リエ先生。嘘だ！嘘だ！じゃあ、何の話をしていたの？みんなとは関係のない話だよ。嘘だ！ Sobre la música, en este apartado le doy un pulgar arriba, las melodías logran ambientar cada escena de la película, mención especial a la melodía que se usa durante la interpretación de Rika en el festival del Watanagashi. Y finalmente llegamos al último apartado a analizar, las escenas violentas o de contenido gore. Y para ser exactos, solo hay 3 escenas con contenido violento: el cadáver de Tomitake que quedó pasable, la escena en la que Keiichi mata a batazos a Rena y Mion, decir que simplemente cortaron toda esa escena y pasan a otra en donde Keiichi mira los cuerpos de Rena y Mion sin vida, y comienza a gritar. Sin palabras. Y por último, la escena donde Keiichi se rasguña el cuello mientras habla con Oishi por el teléfono, quedó aceptable, y admito que hasta a mí me dolía el cuello tras ver esa escena.
Si tuviera que decir la mejor escena de la película, diría que es el final, donde Keiichi en su mente sueña con Rena y Mion, y como ellos caminan mientras admiran la puesta del sol. Admito que me sacó una lágrima y me dio mucha tristeza esa escena. En conclusión, Higurashi no Nakukoro ni Live Action queda como una adaptación decente en cuanto a seguir el hilo del arco, pero que falla en los demás aspectos, un ritmo lento y aburrido, sobre actuaciones, los actores no se parecen un carajo a los personajes, salvo algunas excepciones, la música es pasable y el ambiente está muy bien logrado. Sin duda alguna, les recomiendo esta película solo, y repito, solo a los fans de Higurashi, no se las recomiendo a ninguna persona que quiera iniciarse en el mundo de Higurashi, que mejor vea el anime o lea el manga, o ya de plano se consiga la novela visual. Bueno, veamos en la siguiente parte, a ver si su secuela es mejor o no. Continuaremos hablando de los live action de Higurashi no Nakukoro ni, en la siguiente parte.